En septiembre del 2023, el presidente citó el destacado trabajo de desarrollo urbano de Román Meyer, cuyo propósito no se ha limitado a rescatar espacios públicos, sino a embellecerlos y dignificar las políticas urbanas y de vivienda en todo el país. Entrevistamos en Sin Margen a uno de los jóvenes funcionarios que está haciendo el cambio en materia de vivienda y en favor de los espacios públicos. Es el 2017 principios cuando el presidente tiene muy claro que esta es la última oportunidad que tiene, como él decía claramente, ¿no? O Palacio o el rancho, ¿no? Y siempre lo decía, es una o la otra, esta es la última. Y yo creo que iba muy serio, como esta es la última ocasión que yo intento, ¿no? Y se preparó bastante bien, que era una de las grandes preocupaciones del presidente. Yo no tengo tiempo para estar pensando después del día de las elecciones qué vamos a hacer. No, el día después de las elecciones, todos, política de vivienda, energía, salud, economía, a ejecutar. Nada de estar pensando. Porque si no, lo que él ya en su experiencia, no pues muchas nuevas administraciones pierden un año en estar viendo, ¿no? De aquí que los secretarios se encuentran dónde está la cafetería, el baño, ¿no? Ya se les fue un año. Entonces, ya teníamos previsto arrancar esto. Ahora, hizo un equipo base en el 2017. O sea, nos juntó aproximadamente como a 60 personas, ¿no? Y empezó a hacer pequeños equipos de decir, bueno, 3 personas que van a ver el tema económico, 2 personas que van al tema de energía, 2 personas más o 3, ustedes van a ver el tema de vivienda y desarrollo urbano. Hasta ahí nos dejó. Yo era el más joven y también era el que tenía el tiempo más libre para poder meterme. Y fue un momento muy bueno porque nos invita y nos dicen, ustedes 3 van a hacer el programa de gobierno en temas de desarrollo urbano y vivienda. Más o menos tienen un año, no pierdan el tiempo. Los vamos a convocar dentro de 2 meses para que nos den sus avances. Entonces, bueno, tengo 32 años, tengo que hacer la política nacional. Entonces lo que hicimos fue hacer seminarios. Hicimos a más o menos como unos 100 seminarios. 30 de vivienda, 30 de desarrollo urbano, 30 de desarrollo económico, también el sector agrario, etcétera, etcétera. Entonces fuimos juntando pues, a gente que tiene 40, 50 años en el tema, desde academia, con experiencia. Y fue un momento muy importante porque además de conformar la política y debatirla, decir, bueno, ya lo vimos por el 10º seminario en vivienda, ya te empieza a quedar muy claro, ¿no? ¿Para dónde? Entonces, ese momento de esos 100 seminarios también nos hizo la oportunidad de conformar los equipos base. Incluso previo a las elecciones, 15 días antes, ya una estructura como de 350 compañeros. 300 más o menos. Ya vivienda, desarrollo urbano, política agraria. ¿Llegan a la campaña con la propuesta del programa de mejoramiento urbano ya? Llegamos con la propuesta del programa nacional de vivienda, el tema agrario, el tema de reconstrucción, el tema del programa de mejoramiento urbano, el tema de asentamientos informales y con todo, con las estadísticas, con las metas. Algo que no sabíamos muy bien era la estructura interna. El perfil de Román Meyer podría ser definido de muchas maneras. Una de ellas, espacio público. Su participación en proyectos de alto impacto social nos demuestra el potencial de inclusión social a través del desarrollo urbano. Era más o menos en el 2014 cuando yo empiezo a trabajar o me quiero dedicar al tema del espacio público. O sea, ya habíamos salido de la licenciatura, ya habíamos salido del posgrado, ya teníamos una idea un poco más clara de hacia dónde uno quiere ir, qué son los temas que les gusta. Y tenía esa semillita, esa intención de decir, bueno, ya había trabajado en iniciativa privada, en hacer arquitectura privada, que no está mal, no, tampoco es algo... Igual proyectos de... Sí, proyectos privados, departamentos, estos lofts y estas cosas, ¿no? Que no está mal, creo que la arquitectura es muy noble, tanto la arquitectura privada tiene lo suyo, pero algo que me interesó mucho, sobre todo en los últimos años de la licenciatura, era, digamos, el enfoque de la arquitectura pública.
Esto que a los jóvenes se nos da en los primeros semestres, se les da en los primeros semestres la conformación, digamos, de arquitectura siglo XIX, siglo XX, particularmente el caso mexicano, ¿no? Entonces me llama mucho la atención de estas grandes políticas como Ciudad Universitaria, políticas de vivienda como Tlatelolco, y me llama la atención en ese momento, finales, principios del 2000, de 2010, 2008, decir, bueno, yo ya no veía esa arquitectura pública. O sea, en ese entonces yo decía, bueno, pues el análisis que nos han dado nuestros profesores, tanto en licenciatura como en posgrado, hacen referencia a políticas de desarrollo urbano o políticas de arquitectura en vocación pública, pero en los años 40, 50, 60, y de repente desapareció. Nosotros fuimos, creo que, por deformación mía como arquitecto, le dimos una importancia a una infraestructura que creo que no se le ha dado el reconocimiento adecuado. Cuando el INEGI y el Coneval miden la pobreza, ¿no? Las carencias de la pobreza, ¿no? Y los indicadores, ¿no? Habla sobre, y me parece muy bien, servicios básicos como agua, luz, drenaje, pavimentación, si tienes o no colado tu piso en tu casa, que yo no sé si eso realmente mida la pobreza o la marginación de una persona. Puede haber pisos de tepetate muy bien hechos y no dice absolutamente nada, ¿no? Pero hay uno que nosotros siempre hemos considerado que es como la madre de todas las infraestructuras públicas, que junta estos conceptos: el agua, el drenaje, la pavimentación, la iluminación, la vegetación, que es el espacio público. Fíjate la importancia. La infraestructura que junta todas es el espacio público. Para este sexenio, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se transformó bajo la visión de un crecimiento urbano incluyente, sostenible y seguro. De esta forma, destaca entre sus acciones el Programa de Mejoramiento Urbano. Hicimos un análisis, hicimos un conjunto de encuestas de opinión en la unidad habitacional, preguntamos cuáles eran sus carencias, cuáles eran sus necesidades, levantamos como 800 encuestas, estuvimos con representación estadística, y sacamos la información de que pues, el tema de iluminación, el tema de inseguridad era un tema concurrente en las entrevistas y en las encuestas. Y es ahí donde queda muy claro, cuando uno va a campo y pregunta cuáles son las preocupaciones de la gente, y esto también está en relación a los datos del INEGI en las últimas encuestas, la percepción de seguridad. Y la percepción de seguridad está estrechamente vinculada al espacio público. Elementos tan simples como la iluminación. Nosotros ahora en el programa de mejoramiento urbano, que hemos regresado a hacer evaluaciones en campo con el Colmex, con el Coneval por parte de nosotros, sí notamos cuando vamos a campo que la percepción aumenta. Y ese es un tema fundamental para que la gente esté más segura. Es decir, yo tengo la percepción de que en las noches mi familia, mis hijos, a la hora de que llegan del trabajo o de la escuela, en el último momento, previo antes de llegar a la casa, o sea, esos cuadra y media, 2 cuadras, para que lleguen a la casa, tenga ese espacio seguro, sí es un factor muy importante. El Programa de Mejoramiento Urbano surge para mejorar las condiciones de vida de comunidades de escasos recursos y colonias con alto índice de marginación y violencia, brindando certeza jurídica en la propiedad de las personas, realizando intervenciones integrales que incluyen acciones en materia de equipamiento urbano, transformación y rehabilitación de espacios públicos, movilidad, conectividad, infraestructura urbana, vivienda y regularización de la tenencia de la tierra. Con infraestructura social para el espacio público se dignifica a las zonas de alto rezago y marginación. Actualmente, el programa ha desarrollado cerca de 1,100 espacios públicos, con 900 de ellos en operación y 200 en proceso de terminación. Se han invertido 32,000 millones de pesos, beneficiando a más de 11 millones de mexicanas y mexicanos y recibiendo más de 150 premios y reconocimientos nacionales e internacionales de arquitectura. Entonces, si el espacio público podemos definirlo como la infraestructura de mayor jerarquía de todas, pues entonces hay que hacer espacio público. Me di a la tarea de empezarme a enfocar en temas de los espacios públicos, ¿no? Ahí es donde me empecé yo a meter. Y se me dio la oportunidad
de empezar con algunos proyectos muy puntuales en Azcapotzalco, particularmente un centro de desarrollo cultural en El Rosario, que es una unidad habitacional de los años 60, muy importante en la Ciudad de México. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar con espacios públicos para gobiernos locales. La unidad habitacional El Rosario es considerada la más grande de América Latina, con más de 72 edificios y ocupando el 5.11% del territorio de Azcapotzalco. Este proyecto de vivienda sin precedentes ha significado un reto en su preservación y mantenimiento desde su edificación en 1974, por lo que la creación del Centro de Desarrollo Cultural fue uno de los principales focos de interés social para sus más de 90,000 habitantes. Es interesante entender una dualidad compleja entre temas urbanos y rurales, que si bien podríamos entenderlos por definición como opuestos, se complementan para responder importantes preguntas que le dan estructura a decisiones coyunturales de esta administración. ¿De quién debe o debería ser la tierra? ¿Es prioritario poner el dedo en el renglón en temas de espacios públicos? ¿Cómo regular una secretaría que busca, hoy en día, seguir aumentando la lista de beneficiarios de recursos públicos? Yo creo que es una de las secretarías más complejas, porque hay una dualidad que yo todavía no logro entender cómo le hacen, que es la dualidad urbano-campo-agrario. Esa dualidad, que son dos mundos completamente diferentes, pero que tienen que estar bajo unas, pues no necesariamente bajo una política nacional, pero sí están bajo una sola dirección. ¿Cómo le haces para esa dualidad? Para ser, digamos, agrarista de fondo y saber de la política agraria, uno ya tienes que tener varios años en el tema, varias décadas en el tema, ¿no? Sin embargo, creo que hay que ser sensible y entender dónde están los focos rojos. Cómo está, digamos, cuáles son las atribuciones del Estado, del gobierno, ¿no? En administrar ese 51% del territorio nacional. O sea, el 51% del territorio nacional, o sea, la mayoría del territorio, son ejidos y comunidades. O sea, este legado de la Revolución Mexicana, esta demanda, ¿no? Esta demanda histórica que viene acumulándose el siglo XIX, recae la Revolución, es el general Cárdenas, digamos, que empieza a ejecutar el reparto agrario, y que esta secretaría termina prácticamente de hacer ese reparto en los años 70, 80 y se concluye. O sea, la función del reparto empieza de hacer el reparto a ser un tema de administrativo. Y es ahí donde una secretaría que viene a la baja en sus funciones principales, que es el reparto, a solamente administrar, que es un tema sumamente importante, se le da una fusión a un tema urbano. Y tú dices, bien, entonces es un comentario, decir, pero son separados, son lógicas separadas. Sí son lógicas separadas. Son mundos muy distantes, pero convergen en un punto, que desde los años 70, 80, 90, 2000, el desdoblamiento de las ciudades se han hecho sobre ejidos y comunidades. Y todas estas zonas periféricas, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Tapachula, zona metropolitana del Valle de cualquiera, Monterrey. Gran parte de los problemas de dotación de servicios básicos, agua, luz, drenaje, no se hacen legalmente porque no son de propiedad del municipio, siguen siendo ejidos. Y ahí entra una gran contradicción y un gran problema. La irregularidad de la tenencia del suelo, la falta de dotación de servicios básicos, porque dice el municipio, bueno, ¿yo por qué tengo que meter agua y drenaje ahí si no es propiedad municipal? Es de un ejido. Y el ejido dice, pues yo no le voy a dar mis terrenos al gobierno municipal. Entonces, fíjate la complejidad que tenemos que resolver en las próximas décadas. Los datos que tenemos es que aproximadamente 90,000 familias entran en el mercado informal del suelo. O sea, desarrollan de forma informal. No me gusta decir informalidad porque creo que también es darle una connotación a una población que no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. O sea, se hace en un terreno por una necesidad básica humana que es tener una vivienda.
Entonces, vamos a decir que son irregulares porque han sido discriminados. No se les ha dado esa oportunidad. Entonces, 90,000 familias entran al mercado informal del suelo anualmente. Nosotros en esta administración hemos tenido la capacidad de poder formalizar 45,000, 50,000. La política de vivienda es otro de los ejes sobre los que ha trabajado la SEDATU. Se han concentrado esfuerzos en la premisa de la vivienda como el núcleo de desarrollo en México. Durante los últimos 5 años, de acuerdo con la SEDATU, la Política Nacional de Vivienda ha logrado que 2.9 millones de personas superaran el rezago habitacional y 1.4 millones accedieran a mejores servicios básicos de vivienda. Planeación y proyectos prometedores. La SEDATU ha participado con otras secretarías en el desarrollo y ejecución de 3 de los grandes proyectos del Gobierno de México: el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. Concentración de espacios públicos o de intervenciones en este programa buscan de alguna forma acompañar a los grandes proyectos del gobierno federal. Eso quiere decir que el 65% están en las inmediaciones del Istmo de Tehuantepec, las vías férreas, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, y un proyecto que no buscó tener infraestructura física, pero sí incentivos fiscales, que fue la frontera con Estados Unidos. Acuérdate que el tema del IVA en el 2019, ¿no? Como un incentivo a que se generara mayor derrama económica y mayor crecimiento de maquila. Y es ahí donde concentramos. Entonces, el presidente vio este programa, donde no solamente es el espacio público, la infraestructura, sino son acciones de vivienda, es acciones de regularizaciones, tenencia del suelo, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que al lado de un parque, a 200 metros, pues apoyamos a familias con vivienda. A 300 metros regularizamos. Y algo muy importante, el tema de la planeación. ¿Por qué importa la planeación? Importa muchísimo, porque el no tener una planeación, o sea, están estos instrumentos que son muy técnicos, no voy a meterme mucho, que se llaman programas de desarrollo urbano. En términos generales, estos programas son el documento técnico que soporta el por qué un municipio da un permiso de construcción o una alcaldía. O sea, no tengo mi instrumento de planeación, que es lo que dictamina técnicamente dónde sí, dónde no construir, dónde están los bosques, dónde están esos manglares, dónde están esas selvas y dónde sí puedo hacer actividades, digamos, urbanas. Pero si el 80% no lo tiene o no lo tiene actualizado y seguimos dando permisos de construcción, estamos metidos en un problema. ¿Cómo se han logrado construir espacios públicos dignos y proyectos en beneficio de nuestra población, sobre todo en lugares donde el espacio ya está totalmente privatizado? Una de las facultades que le otorga la ley al Estado mexicano es la expropiación. El término de expropiación tiene una campaña negativa. O sea, cuando dicen, te voy a expropiar, es que me vas a quitar algo. No, no te voy a quitar algo. Ese algo que tú tienes, cuando yo te lo pague a precio de mercado, que la ley de expropiación marca que yo tengo que pagarte a ti conforme el avalúo de mercado, tiene una utilidad pública por encima del beneficio personal. Entonces, todo el mundo expropia. O sea, el Estado alemán expropia, el Estado español expropia, el Estado brasileño expropia. Se podrán llamar de diferente forma, pero el hecho de tú utilizar un pedazo del territorio en beneficio de la mayoría, creo que es un acto de justicia social. Sin duda, ha quedado plasmado en los últimos años que existen avances importantes en materia de crecimiento para mexicanas y mexicanos. ¿Qué pasa si entendemos más a fondo el por qué el avance en el desarrollo, regulación e infraestructura impulsarán una mejor administración del espacio? El proceso de regulación concierne a espacios públicos que se relacionan con más de una especie. Por ejemplo, el Parque del Jaguar en Tulum representa la recuperación por parte de la SEDATU y la Semarnat de un área natural protegida en favor del ordenamiento ecológico y territorial de la Ribera Maya, que gradualmente fue invadido por más de 20 hoteles de la iniciativa privada. Muchas de las áreas naturales protegidas no tienen un programa actualizado para la operación de esos parques, ¿no?
Lo que pasó particularmente en este de Tulum es que se conforma el parque en 1983, pero nunca tiene un reglamento. Todas las áreas naturales protegidas tienen que tener un reglamento de operación. O sea, cómo la vas a cuidar, cómo la vas a preservar, cuáles son las medidas de mitigación, etcétera, etcétera. Y yo creo que más o menos como los municipios, las áreas naturales protegidas en un porcentaje similar no tienen actualizados sus reglamentos de operación. Este no era una excepción. Y entonces se empezó a dar permisos de construcción al interior de una reserva federal. Y digamos, el parque es un reflejo de muchas otras cosas que pasan fuera del parque. Las invasiones, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, lo dejó muy claro el presidente, no vamos a demoler hoteles, ¿no? No vamos a llegar con un bulldozer y decir paz, pero sí les vamos a poner un alto. Entonces ha habido acercamientos, ha habido el entendimiento con los hoteleros al interior del parque de que ya no pueden construir más y que se van a tener que sujetar a ciertos reglamentos de la operación. Entonces ese proyecto es muy interesante, creo yo que es de los elementos o de las joyas de la corona del Tren Maya en su conjunto. La línea del tren, estas 1.700 hectáreas, perdón, kilómetros, son más o menos 7.500 hectáreas. Bueno. Ok. Anualmente se tala en la península alrededor de 100.000 hectáreas. Eso ya te pone una dimensión de el tren representa el 7% de lo que anualmente se tala por deforestación para producción agropecuaria o urbana. Y en 10 años representa el 0.07%. Pero la oportunidad de poderle dar y concentrar una vocación de un corredor económico con una vocación de preservación ambiental, porque los turistas a eso van. O sea, los turistas quieren ver la selva, el manglar, los acuíferos, los cenotes. Si tú desarrollas todo un cinturón de desarrollo económico con esa vocación y ordenas ese territorio a través de estos programas, entonces consolidas una región con una vocación de preservación ambiental. Y dentro de esa lógica, el programa recae en la zona arqueológica que es la segunda mayor visitada a nivel nacional, que es Tulum, que claro, es muy chiquita, pero tiene y va, creo yo, en los datos que tenemos, va a ser dentro de 10 años la primera zona de mayor visita a nivel nacional. El trabajo de Román Meyer en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se ha caracterizado por ir más allá de los estándares convencionales, guiándose por una brújula de políticas públicas innovadoras. ¿Crees que has sentido que tu juventud, como que a veces luchas más de lo que deberías? Pues yo creo que la juventud envejecí como el doble, ¿no? En 6 años envejecí 12, pero bueno, es normal. Uno envejece más rápido en estos cargos y creo que para bien, ¿no? Pero sí ayuda mucho de que también gran parte de la estructura dentro de la Secretaría, uno, son técnicos, o sea, son gente con licenciatura, maestría o doctorado, postdoctorado en estos temas de vivienda, política urbana, etcétera, y que también el promedio de la edad, para bien o para mal, está o ronda en la mía, ¿no? Entonces eso ha podido, vuelvo a reiterar, a tener una estructura corta que te permite ejecuciones mucho más rápidas y un dinamismo que tienes que poner el ejemplo al resto. Así como el presidente pone el ejemplo de levantarse a las 4, trabajar de lunes a domingo y lo que dice, yo vengo a hacer 2 a 3 sexenios en uno, y que la única receta para hacer 2 a 3 sexenios en uno es pues, trabajar 2 veces, 3 veces más. No hay más, pues, o sea, no hay una fórmula mágica. Si quieres hacer el doble, tienes que trabajar el doble, es proporcional. Si quieres tener el doble de los resultados, tienes que trabajar 15 horas al día o 16 horas al día. No hay otra forma. Pues. Y eso sí requiere mucha energía. Eso también apuesto y yo agradezco, aprovecho para también agradecer a los equipos. ¿Equipos de jóvenes? Pues los equipos jóvenes y no jóvenes, a los equipos en su conjunto. Porque una secretaría que no tenía las atribuciones de hacer obra pública, nomás transfería los recursos, no tenía las atribuciones de política de vivienda. Pues, los funcionarios entraban a las
10 de la mañana y se iban a las 3 de la tarde. Y vámonos. Y aquí es entrar a las 8, salir a las 11, como muchas otras secretarías. Y eso ha desgastado. Harold D. Laswell, teórico estadounidense del siglo XX, describe la política pública como el estudio de quién obtiene qué, cuándo y cómo. Una teoría que después sería aplicada a las estrategias de comunicación e iniciativas gubernamentales alrededor del mundo. Política con una definición que me gusta mucho, porque aplica para todo. ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? Entonces, por ejemplo, mi hijo León, que es de 3 años, pues es un político nato. Consigue un helado, así una paleta, pero ¡fum!, ¿no? Quiero mi paleta y ¡guau!, ¿no? Obtiene su paleta, ¿no? Fíjate, todos somos políticos. Nosotros tenemos una política distinta, que es la ejecución de lo que nos han encomendado. Y en términos generales, el éxito en la administración pública es ser sistemático. No hay física cuántica, no es una teoría así muy sofisticada. Es ser perseverante y pedirlo 20 veces hasta que lo hagas. O sea, si tu vocación es decir, yo quiero hacer 100 cosas, pero me gustaría en el fondo hacer 1000, 100,000, ¿cómo puedo multiplicarlo? Trabajar en el sector público es una forma de multiplicar los impactos.